Buenas noches, compañeros y compañeras de Costa Rica. Mi nombre es Rodolfo Montes de Oca. Hoy es miércoles 10 de mayo del 2017, aproximadamente son las 9 de la noche. Se está dejando este video grabado porque primero se está participando en las movilizaciones y segundo porque aquí el internet es uno de los más lentos de Latinoamérica después de Cuba, por lo cual para evitar que no se pudiese dar la conferencia hemos decidido subirlos a YouTube. Bienvenidos sean todos, agradecidos a todas las personas que se tomaron un tiempo para asistir a este foro ¿Qué pasa en Venezuela? Desde una perspectiva anarquista sobre la crisis institucional que estamos viviendo. Agradecidos con los compañeros de los grupos de afinidad de Libertad y Estampida Libertaria por tomarse el tiempo y la dedicación y como siempre han venido haciendo, apoyando la resistencia libertaria en Venezuela. La idea de este foro es poder romper muchos de los esquemas que se han venido manejando desde posiciones maniqueas sobre lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. Es un videoforo un poco largo, van a ser 30 minutos, lo voy a dividir en tres videos de 10 minutos respectivamente cada uno, y la idea es un poco indagar qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que por lo general hay dos visiones, una, para decirlo de alguna forma, la que maneja CNN, que responde a unos intereses o a los medios tradicionales, y otra como la de Telesur, que simplemente responde a la línea hegemónica del gobierno, ¿no? Y de sus propios intereses, por lo cual la idea es hacer un poco de contrainformación y llevar otra perspectiva, la perspectiva de base, la perspectiva de las organizaciones sociales que también se están movilizando contra lo que es el devenir totalitario y autoritario de un gobierno electo de forma democrática, pero que lamentablemente ha tomado otro sendero. Entonces, la primera parte de este conversatorio es, vamos a ver, indagar brevemente cuáles son las causales de la actual crisis, después qué es lo que ha venido aconteciendo desde abril del 2017, y la tercera parte, que quizás pueda ser la más simpática para todos nosotros, que nos une una misma visión del mundo y una misma perspectiva de la realidad, es cuál es la posición de los anarquistas en Venezuela ante la movilización ciudadana que se han venido dando desde abril del 2017. Pues sin mucho preámbulo, para comenzar es necesario remontarnos un poco al pasado, sin volvernos, sin el pasado inmediato, ¿no? Sin volvernos y más allá de los 90 para acá. Obvio, como muchos sabrán, a partir de 1999 llega a la presidencia por elección popular el teniente coronel Hugo Chávez Frías, con un proyecto distinto al de la socialdemocracia, que permite en el 99 redactar una nueva constitución que, nos guste o no reconocer a los libertarios, fue de vanguardia, porque reivindicó ciertos derechos de colectivos o personas que se habían mantenido al margen por parte de la sociedad. Estoy hablando de las personas con discapacidad, estoy hablando de los pueblos indígenas. Hubo beneficios laborales, hubo un reconocimiento de ciertos derechos ganados a pulso por los movimientos sociales en la década anterior. Y bueno, no hay que dejar de reconocer que fue un pacto social de vanguardia para el momento, que fue una presidencia que tuvo la dicha de remontarse sobre un barril de petróleo que le permitió ser generoso y paternalista, lo que le dio pie a que tuviese una serie de proyectos y programas sociales con un claro viso populista, pero que de una u otra forma fueron incluyentes, tuvieron la capacidad de poder elevar la calidad de vida de cierto estándar de la población venezolana. Como muchos sabrán, a partir del 2012 comenzó un tema de deterioro físico de la figura que era en ese momento el principal referente de este proyecto bolivariano, que después
eh, agarró el remoquete de llamarse socialismo al siglo XXI, que fue Hugo Chávez, bueno, hasta el fallecimiento de él, no previamente sin dejar designado un sucesor, que en este caso recae sobre la figura del que fue su canciller durante mucho tiempo, una persona que venía del sindicalismo, que venía de un partido conocido como la Liga Socialista, que es Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. Bueno, a diferencia de sus antecesores, aunque Chávez murió y dejó a su sucesor, las elecciones que le permitieron llegar a la presidencia fueron de las más cerradas hasta ese momento de las que se venían realizando en Venezuela. Y a esto se le suma que hay un decaimiento de la calidad de vida de los venezolanos, hay una crisis económica producto de varios factores, desde el rentismo, el excesivo rentismo petrolero, hasta mafias que participan en el tema de extracción de ciertos bienes. O sea, son diferentes factores bien promovidos desde la política económica del Estado, como también de sectores privados que, bueno, que obviamente buscan un lucro excesivo y, bueno, y se prestan para una cantidad de prácticas económicas bastante maquiavélicas, que no quiero molestarlos cuáles son. Quizás en otro momento podemos hacer un videoforo sobre cuál ha sido el debacle económico que ha sufrido Venezuela en los últimos 5 o 6 años, que es injustificable, es falta de una política pública, pero sobre eso no voy a indagar. Como les venía comentando, esa crisis económica ligada a una crisis obviamente de institucionalidad, de que la persona respondía a la figura de Hugo Chávez, pero no responde obviamente a la figura de Nicolás Maduro, se le suma de que, bueno, de que en las próximas elecciones, que fueron las del 6 de diciembre del 2015, que eran para la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que desde 2005 se mantenía en hegemonía por parte de los sectores de los partidos políticos que beneficiaban al Poder Ejecutivo. Por voto popular, la mayoría calificada de la misma pasó a ser de los sectores de la oposición. Eso fue un golpe duro para un gobierno con claros visos de mantenerse en el poder por mucho tiempo, porque le abrió las compuertas a que la oposición pudiese hacer contraloría de ciertos bienes y prácticas que venía realizando el Ejecutivo y el resto de los poderes. Esto dio paso a lo que es desde el 2016 hasta el 2017 lo que llaman un choque de poderes. Es decir, el Estado-Nación venezolano está compuesto por unos poderes que son el Poder Ejecutivo, que es la Presidencia, el Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, a su cabeza con el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral Republicano y el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa? Que de una u otra forma la Asamblea hace contraloría sobre los otros poderes que habían sido hegemónicamente e históricamente controlados por el chavismo. Empieza una cantidad de contraloría y empieza lo que se llama un choque de poder. O sea, el choque de poder es que de repente la Asamblea Nacional legislaba una ley, pero a través del Tribunal Supremo hacían un veto de esa ley, no se promulgaba la ley. Entonces la Asamblea Nacional, sabiendo que podía pedir memoria y cuenta a un determinado ministerio, solicitar al ministerio esa memoria y cuenta, y el ministerio se negaba o no, tenía que negociar con ellos. Entonces, claro, este choque de poderes lo que vino fue a terminar de agravar una crisis social que se venía gestando precisamente desde el 2014 en adelante, en el cual, como bien dije, un tema, la representatividad o la capacidad del Poder Ejecutivo de poder mantenerse en el poder se ha visto tambaleando. Todo esto da paso a que, bueno, esa crisis, ese choque de poderes promueva un referéndum revocatorio hacia la figura del Ejecutivo, que es un derecho que solamente tiene es un derecho novísimo. Su antecedente fue en el 2004 con la figura de Hugo Chávez, en la cual él salió triunfante, y bueno, la decisión de unos tribunales que no son competentes en la materia decidió anular ese referéndum revocatorio, que era un derecho popular.
Todo esto de forma muy sucinta, muy básica para que ustedes puedan entender, tiene una cantidad de aristas de por medio, pero va a abrir paso a lo que es la segunda parte de este videoforo referido precisamente a cómo llegamos a la crisis de abril del 2017.